Ahora corresponde dar lectura de la iniciativa. Con la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado José Juan Mendoza Maldonado, autor de la misma. Permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Solicitándole me permita leer una síntesis de la misma, toda vez que se encuentra ya inserta en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. La función primaria de un parlamento es legislar, aprobando, reformando, derogando reformas, y esta potestad es materializada a través del procedimiento legislativo, porque es ahí precisamente, a través de los mecanismos de publicidad y discusión de minorías y mayorías, donde se cumple la función legitimadora de la norma o de una nueva ley. De esta manera, una decisión legislativa es democrática y constitucionalmente válida si ha sido aprobada conforme a los procedimientos democráticos, lo que vendría siendo la legitimidad formal, pero también si se respetan los límites de contenido impuestos por la Constitución, la legitimidad material. En este contexto se puede determinar que el procedimiento legislativo introduce la parte legitimadora de la decisión legislativa, que de ser violentado originaría la intervención de la jurisdicción constitucional por vicios en el mismo. En este sentido, el procedimiento legislativo tiene dos aristas básicas, la política y la técnica. La función política, que debe garantizarse con la participación de las distintas opciones políticas durante todo el procedimiento en la elaboración de la ley. Es de alguna manera un principio de pluralismo político que parte del reconocimiento formal de las oposiciones en el Congreso, donde el debate público plural y la publicidad se convierten en la esencia del procedimiento. Por otro lado, la función técnica, que se refiere a la depuración del texto de la norma o de la ley, a fin de lograr un producto legislativo que se adecue lo mejor posible a los fines que se persiguen. De este modo, los parlamentos son órganos representativos de las distintas posiciones políticas del electorado, y más que lamentar la pérdida de influencia de los mismos o el empobrecimiento de su función legislativa, lo que se debe procurar es potenciar sus funciones en lo técnico y en lo material, para que su intervención tenga sentido y sea fecunda. Ahora bien, las posiciones políticas de un grupo parlamentario se expresan, no siempre, pero sí frecuentemente, en el pleno de una asamblea legislativa, mientras que, por otro lado, las comisiones legislativas representan el foro donde la participación del parlamentario en lo individual es potenciada y alcanza su integración total en la formación de la ley o norma que se pretende aprobar. Por lo tanto, es el dictamen de la comisión o comisiones legislativas, cuando se legisla en comisiones unidas, el producto legislativo aprobado por una mayoría que contiene la opinión técnica especializada con respecto al contenido de una iniciativa de ley o decreto. Pero lo anterior lo comento porque ha sido una práctica perniciosa en el procedimiento legislativo de este Congreso local de Zacatecas, que en las iniciativas de ley o decreto que contengan algún impacto presupuestal se solicita la opinión técnica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, lo que sin duda de entrada limita cualquier agenda legislativa de los grupos parlamentarios que se ven sujetos a la intervención, así sea a nivel de opinión de agentes externos. Pero además, las comisiones legislativas han sido el espacio deliberativo por excelencia del trabajo parlamentario, donde se involucra el mayor trabajo de detalle técnico y son el punto focal de las asambleas representativas, por lo que resulta un contrasentido que la labor legislativa realizada en comisiones, al final del día, tenga que someterse a una especie de anuencia de la Secretaría de Finanzas. En el mismo sentido de nuestra argumentación, la institucionalización legislativa es un proceso mediante el cual se van desarrollando capacidades internas que garanticen independencia, estabilidad, autonomía y eliminen cualquier influencia en los procedimientos decisorios de un poder legislativo, por lo que cualquier valoración técnica de una iniciativa de ley puede ser deliberada con amplitud en la comisión legislativa, auxiliándose con las áreas internas del Congreso o de manera concreta con el apoyo del Instituto de Investigaciones Legislativas, por lo que resulta verdaderamente absurdo supeditar el trabajo parlamentario a otro poder que puede interferir, obstaculizar o modificar las decisiones de un procedimiento parlamentario. La argumentación poco sólida que se ha venido sosteniendo para justificar la intervención del Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas en normas o leyes de impacto presupuestal
es que pueden estarse aprobando ordenamientos jurídicos sin ningún efecto en la realidad social por falta de recursos. Argumentación que es claramente insostenible, porque en todo caso, sin conceder que existiesen leyes o normas que no tienen efectividad en la vida diaria de los representados, o que es necesaria una evaluación de estas leyes aprobadas, este seguimiento puede realizarse desde una comisión legislativa especial, hasta informes periódicos que pudiera estar aportando la Dirección Jurídica del Congreso o el Instituto de Investigaciones Legislativas. Pero también es importante mencionar que la separación de poderes sigue siendo un elemento central del Estado social y democrático de derecho, que si bien es cierto ya no es aplicable totalmente la visión modélica de división de poderes que adoptó Montesquieu en su libro Espíritu de las Leyes, también lo es que la tendencia actual en el mundo, curiosamente, también en nuestro país, es el predominio de presidencialismos populistas que desprecian y demuestran un desdén muy marcado hacia las asambleas legislativas, que aluden a una primacía de la justicia sobre el derecho legislado, que adoptan un espíritu ante statu quo y una división simbólica entre el pueblo y el otro, con el riesgo de que estas visiones se reproduzcan también en las entidades federativas en una especie de gobernadurismo donde los frenos y contrapesos se desdibujen con órganos legislativos que vayan perdiendo efectividad en su función básica de legislar. En consecuencia, si se sigue con esa práctica distorsionada de someter a la convalidación, ratificación o anuencia del Poder Ejecutivo una iniciativa de ley con impacto presupuestario, puede originarse un vaciamiento paulatino de la función legislativa, pero lo más grave, el principio de soberanía parlamentaria se estaría vulnerando desde el momento en que el Poder Ejecutivo puede interferir u obstaculizar el ejercicio de las funciones de un Parlamento. Finalmente diría que tampoco debemos dejar de lado el mejoramiento de la técnica legislativa, particularmente a través de un examen técnico presupuestal en los considerandos del dictamen de cualquier iniciativa de ley o decreto con impacto económico que vaya a someterse a la aprobación del Pleno. Esta debe de ser una de las tareas de este Congreso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto porque se reforma el artículo 53, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Para quedar como sigue, toda iniciativa de ley, de decreto o de acuerdo deberá contener, fracción tercera, los considerandos del dictamen deberán contener un análisis sobre la viabilidad presupuestal de la iniciativa de ley o decreto, mismo que será realizado por los órganos técnicos del Congreso con apoyo del Instituto de Investigaciones Legislativas. Artículo transitorio único, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Zacatecas, 14 de octubre del 2021. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchísimas gracias, diputado.